Entonces, nuevamente, buenas noches para todos y hoy estaremos iniciando con la introducción de lo que será nuestra clase de mediciones y muestras ambientales. Yo quisiera preguntar qué expectativa tienen acerca de la asignatura, qué creen que es la asignatura, qué creen que vamos a estar revisando, qué temática vamos a estar revisando durante el desarrollo de este curso. No sé, Keynis, Omar, Karen, Darling, Mayra, Luz Elena, Chelsea. Hola, profe, qué pena. Lo que pasa es que se escucha como entrecortado. ¿Me podría repetir, por favor? Se escucha muy entrecortado. Los demás me están escuchando bien. Sí, profe. Ok, bueno, no, ¿qué expectativas tienen acerca de este curso, acerca de esta asignatura? ¿Qué creen que vamos a estar tratando aquí? Profe, yo pensaría que vamos a tratar, ¿sí se escucha? Sí. Ok, buenas noches, qué pena. Pensaría que vamos a tratar aparatos especiales que se encargan de hacer las medidas, por ejemplo, medidas del gas, medidas del viento, medidas del oxígeno, medidas de temperatura, medición de la polución, medición de gases tóxicos y bueno, toda esa clase de productos de hollín que nos hacen daño a todas las comunidades que estamos alrededor o que pueden estar alrededor de las fábricas o alrededor de las minas o lugares que se encuentran. Y que en su entorno se esté presentando algún impacto ambiental que genere algún tipo de estas situaciones de las cuales merezcan ser medibles, ¿sí? Muchas gracias, Luz Elena, por tu participación. Pensaría también en el agua. Fundamental. Mire, nosotros no podemos hablar de medio ambiente ni de gestión ambiental ni nada, sin pensar en el agua. O sea, lo primero que se nos debe venir a la mente y lo primero a lo que nosotros debemos apuntar es a la calidad del agua. Eso, sin lugar a dudas, es lo primordial cuando nosotros hacemos gestión ambiental, cuando hacemos todo, cuando estamos trabajando con el medio ambiente. De hecho, nosotros somos 70% agua, entonces imagínense lo importante que es tener agua de calidad y poderlo medir. Poder medir la calidad del agua es fundamental para nosotros en cualquier actividad que estemos ejerciendo, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a compartir la pantalla. Y voy a estar compartiendo con ustedes acá lo que es nuestro microdiseño. Lo que es nuestro microdiseño, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, profe, así es. Ok. Entonces, mediciones y muestreo ambiental. Empezamos por acá, ¿sí? Empezamos con el nombre de nuestra asignatura. Mediciones. ¿Qué nos viene? Cuando nosotros necesitamos medir algo, necesitamos medir es conocer de dónde a dónde puede ese elemento o esa situación que nosotros necesitemos medir, ¿sí? Ese indicador, algo nos indica, tiene que ser medible para nosotros poder conocer si estamos o no estamos bien. Cuando yo hablo de muestreo, es tomar muestras, muestreo viene de tomar muestras, ¿sí? Y lo hacemos de manera aleatoria,
lo podemos hacer de manera concertada, por ejemplo, para el caso de aguas, ¿sí? Hacemos un muestreo con ya teniendo unos puntos concertados, unos espacios donde necesitamos verificar la calidad del agua. Entonces, las mediciones y ese muestreo ambiental, como nos decía la compañera Luz, van enfocados a eso, van enfocados a revisar cuál es ese impacto ambiental y cuáles esas situaciones que a nosotros nos afectan a nivel del medio ambiente, ¿sí? Esta es una asignatura, bueno, esta asignatura normalmente era una asignatura teórico-práctica, ¿sí? Pero ya conocemos, de acuerdo al tema del COVID-19 que nos viene afectando desde el año pasado, pues el tema de prácticas ha sido un tema muy debatido, sobre todo porque las prácticas no eran todas realizadas en la universidad, sino fuera de la universidad. Se hacía intervenciones, se conocía empresas donde hacían todo este tipo de mediciones, pero bueno, ahora no, y hace parte pues de la nueva formación que estamos teniendo a través de los ambientes virtuales. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Es conocer e identificar para qué me sirven a mí tomar esas mediciones, para qué necesito yo hacer un muestreo ambiental, ¿sí? ¿Qué importancia tiene dentro de mi quehacer, ¿sí? Dentro de mi quehacer, dentro de mi parte profesional, ¿para qué quiero yo hacer mediciones? ¿Para qué quiero yo tomar muestras? ¿Dónde se aplica? Pues en la seguridad y salud en el trabajo. Si yo voy a hacer unas mediciones de calidad de agua o voy a hacer un muestreo de calidad de agua, ¿para qué me va a servir eso a mí? Hombre, seguridad, salud en el trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ninguno de nosotros se vaya a enfermar de que estemos utilizando agua de calidad, agua potable, agua apta para el consumo humano. Entonces, ¿cómo va a ser esa relevancia en el contexto empresarial? ¿Cómo van las empresas a determinar esas mediciones y esos muestreos? ¿Cómo le vamos a dar cumplimiento a la normatividad actual, a la normatividad en cuanto a la parte ambiental y en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El tema de licencias ambientales, las mediciones de calidad de aire, el ruido, ¿sí? El agua potable, que ya lo estamos mencionando, uso eficiente de energías. Entonces, se necesita que cualificar y cuantificar. Necesitamos saber si esas mediciones están acordes a lo que nos dice la normatividad, ¿ya? Si no pues van a ser parte de un riesgo, ¿sí? Necesitamos también que las empresas mejoren continuamente. Entonces, esto es algo fundamental cuando nosotros hacemos un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, lo que llamamos un ciclo PHBA, cuando tenemos sistemas de gestión integral, ¿sí? Cuando tenemos esos sistemas de gestión integral, ¿qué buscamos? Buscamos que toda esta parte, toda esta gestión pueda ser medible, pueda ser realizada, ¿sí? Pueda ser medible y pueda ser realizable. Dentro de los objetivos específicos que vamos a manejar en nuestra asignatura están, dentro de nuestros objetivos específicos están conocer los fundamentos de esas mediciones. Entonces, fundamentos de las mediciones. ¿Qué creen ustedes allí? Si yo voy a hablar de que la medición es con el agua, debo tener claro cuáles son esos conceptos básicos, ¿sí? Cuando un agua es de calidad, cuando un agua no se encuentra contaminada, etcétera, etcétera. ¿Qué otros conceptos que son fundamentales y básicos? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es el ambiente? ¿Sí? Debemos partir de qué es el ambiente. ¿Ya? ¿Qué es una medición? ¿Qué es una muestra? ¿Por qué está compuesta esa muestra? ¿Cómo es la calidad de esa muestra? Comprender el funcionamiento de variables meteorológicas. Por ejemplo, el clima, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a nosotros el clima? ¿Cómo puede incidir en la calidad del aire, en la calidad del suelo? ¿Sí? Afianzar conocimientos en las técnicas de medición, parámetros de riesgos laborales. Aquí todo el tiempo y durante toda la carrera vamos a estar hablando de riesgos. Eso es el pan de cada día en nuestra carrera. Revisión de la normatividad. Fuera de la norma no podemos trabajar. Principalmente norma nacional
Y si estamos en alguna empresa o en alguna compañía que sea a nivel internacional, pues mucho más, no solamente tener en cuenta los parámetros que se afianzan acá en Colombia y que se den aquí en Colombia, sino los de carácter internacional. Entonces, la idea de esta asignatura es que se cree y se garantice un conocimiento que a ustedes les permita desempeñarse dentro de su campo laboral, ¿sí? Dentro de su campo laboral. Ustedes aprendan a identificar y a detectar cuáles son esas variables sujetas a medición. ¿Cómo voy a empezar yo a hacer ese muestreo? ¿Para qué me sirve a mí hacer ese muestreo? ¿Sí? Lo que va a ayudarme es a un buen desarrollo de mis actividades laborales, pero sobre todo y lo más importante, al cumplimiento de la normatividad, ¿sí? Toda norma que esté, eso es un debe de norma. Las normas siempre dicen debe. Cuando una norma nos dice debe, pues es de obligatoriedad, no es si quiero, ¿sí? No es si quiero, es que de verdad necesito hacer. Competencias específicas que podamos analizar e interpretar, que podamos aprender a medir, ¿sí? Que podamos aprender, vea, todo esto todo lo que nosotros queramos debe ser medible, ¿sí? ¿Qué parámetros van a ser medibles y cómo van a ser cuantificables? ¿Para qué me sirve a mí hacerlo? ¿Con qué instrumentos lo voy a hacer? Lo que mencionaba su compañera al principio, es importante saber con qué instrumentos lo voy a hacer, ¿sí? Y que no los puedo estar haciendo con cualquier cosa, porque de ahí vienen los inconvenientes, de ahí vienen los problemas. Bueno, acá en este microdiseño que me envió el programa, pues tenemos 4 unidades temáticas, sin embargo, venimos trabajando siempre en nuestro esquema 3 unidades temáticas. Entonces, yo creería que podemos acoplar algunos temas y pues tenerlos allí en conjunto. Entonces, la primera unidad serían los fundamentos conceptuales de medición, área, muestra, perdón, y ambiente. Cuáles son las definiciones, cuáles son los tipos de muestreo que manejamos, por qué es importante hacer esas mediciones. La segunda unidad estaría con las variables meteorológicas, la intensidad, cuanto a duración, cuáles son esas variables, el aire, el agua, el suelo, el viento, la velocidad del viento, el clima, ¿sí? La lluvia, las radiaciones, todas estas son variables meteorológicas que pueden incidir en esas mediciones y en ese muestreo que estemos realizando. Medición de parámetros de riesgo laborales. ¿Cómo vamos a hacer esas mediciones de la iluminación, del ruido, que es supremamente importante, vibraciones, gases, material particulado, y lo que tiene que ver con políticas públicas para medición de los parámetros en Colombia? Eso podemos unificarlo con la unidad 3 y revisar todo lo que tiene que ver con la legislación colombiana, las autoridades ambientales y los permisos que estemos necesitando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me disculpo, profe, por haber ingresado media hora. Me encontraba laborando. No sé, apenas Bueno, sí. estoy. Bueno, la clase, ustedes saben que la clase está siendo grabada y la intención es, bueno, cuando ya estemos en plataforma y todo lo demás, estemos bien estructurados en esa parte, pues obviamente colgar la clase para que no nos queden dudas, si tenemos algún comentario, bueno, podemos hacerlo. Entonces, no, bienvenido a la asignatura y bueno, continuamos. En esta parte, pues nosotros tenemos 3 seguimientos, un primer parcial, un segundo parcial, un examen final. A pesar de que esto, que es el microdiseño, va a estar colgado en la plataforma, pues nosotros no vamos a tener como camisa de fuerza esto que dice aquí, sino todo lo contrario, nosotros podemos ir conversando, ir estructurando
cómo queremos hacer las evaluaciones, si vamos a hacer, o sea, no necesariamente es camisa de fuerza lo que dice ahí, que dice un primer parcial, los 150 puntos de una, no. Vamos a hacer una evaluación diagnóstica y vamos a hacer otras actividades. Los valores que van a tener cada uno van a ser colocados allí mismo dentro de la actividad. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a esto. Profe, bueno, lo que alcancé a escuchar con la cuestión de las mediciones de ruido y demás, va a llegar un momento en que vamos a manejar las herramientas presencialmente que nos ayudan a nosotros a determinar cierta contaminación o todo va a ser virtual. Bueno, hasta el momento, pues, creería yo que sí va a ser virtual. De hecho, nosotros ya tenemos nuestro cronograma de trabajo y dentro de nuestro horario, pues no están contempladas las prácticas. Esto no es porque es que la universidad no quiera, sino que todo esto es de un rigor. Aparte, que la mayoría de las actividades las hacíamos a nivel de salidas de campo, ¿sí? De salidas de campo. Es más, yo estaba compartiendo el microdiseño, voy a volverlo a compartir. Voy a volverlo a compartir. Ahí lo estamos viendo. Estamos viendo el microdiseño. Está cargando, profe. Y ahora Sigue cargando, profe. sale cargando. Y ahora Sigue cargando. anda. No, porque a mí me aparece aquí en pantalla, entonces por eso les pregunto si. Ya apareció, profe. ¿Sí? Ok. Si ustedes se fijan en este microdiseño lo envió la universidad. Y aquí decía visita al Cerrejón, medición, o sea, todo se iba a hacer en campo. Se iba a utilizar un luxómetro, un sonómetro, o sea, se iba a hacer dentro del campo. Pero todo esto fue antes de COVID, ¿sí? Antes del COVID. Ahora se ha limitado mucho el tema de las salidas de campo, no tanto por la universidad, sino por las empresas donde nosotros estábamos ingresando, ¿sí? Las visitas que se hacían con los estudiantes. Entonces, ya a raíz del COVID, pues las empresas han blindado mucho esa parte. Pero sí sería interesante y bueno, voy a elevar la consulta a la universidad a ver qué podemos hacer y si podemos hacer alguna práctica, pero ya sería dentro de la universidad, ¿sí? Ya sería dentro de la universidad, o sea, sería en la propia universidad, con los laboratorios que la universidad tiene para revisar algunos de estos equipos. Sí es posible porque, bueno, yo soy docente también en la universidad y nos ha sido muy complicado el tema de actividades como laboratorios, ¿sí? Ha sido muy complicado y de hecho la universidad arrancó sin laboratorio. Ayer precisamente tuvimos una reunión con el rector y se estaban conversando todo este tema, porque hay gente que no se ha vacunado, hay gente que sí se va a exigir vacunación, cómo se van a hacer las desinfecciones diarias, el aforo que tenga cada uno de los escenarios que vayamos a estar utilizando, los salones de clase. Entonces es un tema bastante complicado. Yo no quisiera prometerles nada, pero tampoco puedo ser ajena a que es una realidad y pues la práctica se necesita sí o sí. Entonces no sé si contesté tu pregunta o quedamos con dudas también. Pues bueno, profe, muchísimas gracias, ahí quedó claro el tema. Que no es cuestión de la universidad, sino por la situación que actualmente se vive a nivel mundial. De hecho, la universidad está tratando de hacer el esfuerzo y bueno, hay esquemas de vacunación que otros dicen, no, es que hay otras universidades, sí, hay otras universidades que de pronto sí están haciendo más,
pero hay que entender que cada una lleva su proceso y pues aquí en Magdalena ha sido también un poco más complicado. Entonces, no es de querer, sino de también hacer, ¿sí? Entonces, para nosotros, mediciones y muestreo ambiental, ya como sus compañeros lo expresaron, ¿sí? Es en campo utilizando las diferentes herramientas que nosotros podamos medir, ¿sí? Medir lo que necesitemos. En este caso, ¿qué vamos a medir? Ya lo mencionamos a grandes rasgos. Podemos hacer mediciones del sonido, podemos hacer mediciones de calidad del aire, calidad del agua, etc. Acá, por ejemplo, esta es una imagen. Una duda, ¿Sí? ¿se puede medir, profe? Disculpe, ¿se puede medir el grado de contaminación de un espacio? ¿Cómo así? Ejemplo, Gradesa. Sabemos que Ujú. Gradesa, pues los químicos Pero ¿qué espacio en específico? Porque si tú me dices a mí, bueno, yo te cuento por mi experiencia, yo soy microbióloga, ¿sí? Y tú, si quieres medir calidad del aire, del agua, perdón, del área donde te encuentras, utilizamos diferentes técnicas de laboratorio, ¿sí? Para medir la calidad del aire, ¿ya? Pero si tú me dices, quiero medir, tiene que está determinado primero por el área que tú quieras y segundo por la variable que tú vas a medir o el componente que tú vas a medir. Entonces, a eso hace referencia. muchas gracias, profe. Entonces, no, y el ejemplo está bueno. Es más, me gustaría que me dijeras un poquito más. Si tú me dices a mí, mira, quiero medir los vertimientos, pues entonces se miden los vertimientos, pero si tú me dices, no, quiero medir porque ¿qué hacen? Las máquinas hacen demasiado ruido, entonces quiero medir el tema de calidad del ruido, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ya? No sé Pues, si, profe, ya en el dígame. caso de Gradesa, pues ya sería algo de contaminación del aire. ¿Y qué tanto afectaría al ser humano, pues los químicos que ellos actualmente y que durante muchos años han venido utilizando y cuáles han sido las estrategias a nivel de gestión de calidad que ellos han venido implementando para ir mejorando en ese punto de vista hacia la comunidad y hacia el medio ambiente? Pues ese Este sería tipo de como el empresas, objetivo. la verdad es que este tipo de empresas hacen un esfuerzo muy grande y eh, tienen sistemas de gestión ambiental y hacen todo esto porque es que esto es un rigor de norma, ¿sí? Esto es un rigor de norma y si usted no lo hace, pues vienen las consecuencias y viene todo eso de las sanciones, de las multas. De hecho, creo que Gradesa tiene una licencia ambiental para poder operar allí donde está, ¿sí? Gradesa tiene una laguna donde hacen también vertimientos y pues debe hacerlo teniendo en cuenta las características de una laguna, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los parámetros ambientales que estén dentro de la normatividad nacional, incluso hasta internacional, ¿sí? Entonces, ¿quién puede decirme para qué es este aparato? ¿Para qué es este aparato? ¿Para qué lo tenemos ahí? Ni idea, profe. Ni idea. Bueno, entonces quedará de tarea. Ah, quedará de tarea. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que nos quede de tarea. Ay, no me dejen hablando sola. Bueno, lo dejamos de tarea. Profe, eso es para medir contaminación del aire. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ay, ¿quién da más?
Señor, esto es para medir el aire, las emisiones, los contaminantes, el polvo, partículas. Muy Yo bien. ese lo he visto en los rellenos sanitarios. O parecido. Y eso es lo que medían. Muy bien, muy bien, muy bien a los dos compañeros. Sino que cuando yo les pregunto quién da más es para que también otros de sus compañeros puedan estar allí. ¿Sí? Profe, pero a través del avance de la tecnología, ¿no existe otro elemento, quizás, bueno, más pequeño, algo que no requiera de una instalación tan grande, sino un aparato que podamos utilizar Sí, claro. durante... Hay unos que son pequeños, o sea, son de mano, por decirlo así, y podemos hacer la absorción cuando estamos en algunos espacios cerrados y podemos colocarlos allí y hacer mediciones, tomar muestras, ahí tomamos muestras, ¿sí? Y hacemos para poder hacer mediciones de calidad de aire, cuando estamos sobre todo en espacios Profe, cerrados, ¿sí? una preguntita, ¿durante qué tiempo debe permanecer bueno, no sé ni cómo llamar, ¿me podría regalar el nombre, profe? ¿Por cuánto tiempo debe estar qué cosa? ¿Qué debe estar? Este aparatico que nos está mostrando ahí Esos son en imagen. diferentes, son diferentes. Hay diferentes y el tiempo también va a depender de cuál es la medición que tú quieras realizar. Sino que hay una reunión ahora y estaba avisando pues que estoy en clase y pues obviamente no puedo ir a la reunión, ¿cierto? Esto ha sido un complique porque yo estoy ahora aquí en clase con ustedes y pues tenemos una reunión también. Entonces, bueno. Como introducción, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Siempre le digo a los estudiantes, medio. ¿Qué es eso de medio? Espacio, entorno, ¿verdad? El medio. Por eso es que ustedes le dicen, usted anda en el medio, ¿sí? Esta gente anda en el medio, en este medio, ¿sí? Es en ese espacio donde nosotros estamos. Y cuando hablo de ambiente, ¿a qué hago referencia? Cuando ese medio en que yo estoy o ese entorno en que yo estoy interactúa con otros espacios y con otras especies, ¿sí? Entonces, el medio ambiente es allí donde nosotros podemos estudiar y verificar las características que están en nuestro entorno. Entonces, ya para el tema de las mediciones ambientales o de sus factores o parámetros, se guarda una estrecha relación. Hombre, ¿usted qué va a medir? Lo que ya decíamos ahora, ¿sí? Vamos a medir aire, vamos a medir suelo, vamos a medir agua, vamos a medir ruido. Son los factores o los parámetros, ¿sí? Que se guarda una estrecha relación. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo hablar de un muestreo de aire sin tener en cuenta que eso lo voy a hacer en el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué hacemos con el muestreo? Ya esa es una actividad que se dirige específicamente a recoger muestras, ¿sí? Recoger muestras. Cuando yo hago un muestreo, los muestreos es tomar una porción, ¿sí? Una porción de algo grande. Pero como yo no me puedo llevar todo el ambiente para hacerle una medición a todo el ambiente, pues yo tomo una muestra, ¿sí? Esas muestras, como decía el compañero ahora, es por cuánto tiempo dejo yo el equipo de medición, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo lo voy a dejar? Eso va a depender de dónde y de los factores ambientales que estén afectando, ¿sí? La idea es que esa Profe, pequeña, ¿sí? eso se refiere al aforo. Dígame. Eso se refiere al aforo de lo que se esté midiendo. Al aforo, Sí. la cantidad de cantidad o medida determinada que se debe tomar o la mínima cantidad de medida
que se debe tomar según lo que, nosotros deseemos estudiar ¿cómo lo o analizar, ¿sí? digo? Sí, sí. Sí, eso es, bueno, voy a poner un ejemplo. Usted, está el mar o está el río, ¿sí? El aire es algo tan grande que usted no lo puede medir, ¿sí? Entonces usted tome una muestra. Esa medición que usted hace es una muestra del total. Imagínese el aire de todo el planeta, ¿sí? Lo que usted hace es una porción, una pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una medición pues de todo el aire, ¿ya? Por eso decimos que tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser en el lugar y el momento de obtención de la muestra. Tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Tiene que representar algo. Vuelvo y pongo otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos mediciones de la calidad del agua, el agua es más complicado. Bueno, el agua y el aire son bastante complicados porque resulta que pasa que el agua, por ejemplo, el agua que usted muestreó ahora, si el río va corriendo y tiene la corriente del río, pues dentro de 5 minutos va a ser la misma agua. No. Pues no, es que ni siquiera usted tiene una alberca en su casa y a usted le llega el agua los miércoles, ¿verdad? Y usted se le llenó la alberca. El viernes se le llenó la alberca, usted utilizó agua, digamos que la alberca le duró una semana. A la semana siguiente va a ser la misma agua. No, no es la misma agua, ¿sí? No es la misma agua a la que usted le está tomando otra muestra. Entonces, hacer muestreo, por eso es que se hace muestreo, porque es que yo no puedo tomar como muestra todo el agua, ¿sí? Todo el agua, no. Yo voy tomando y que esas muestras sean representativas, ¿sí? Sean representativas. ¿Qué quiere decir que una muestra sea representativa? ¿Qué quiere decir que una muestra sea Que de representativa? un momento exacto, un lugar exacto, que eso, que lo toma uno como específico o en base a algo específico. De tal punto a tal punto se tomó, en tal Exactamente, hora, a tal cosa, así. Yo exactamente. O sea, pensaría, digan, yo pensaría en una unidad determinada, ¿no? también Pensaría, es importante tener en cuenta en qué unidad lo voy a hacer, ¿sí? En qué unidad lo voy a hacer. Entonces, fíjese que la recolección de esa muestra, que va a ser una muestra representativa, es fundamental cuando yo hago un control de calidad analítica, ¿sí? Cuando yo empiezo a revisar esas características físicas, químicas, microbiológicas, ¿sí? Que corresponda a datos reales, que corresponda a datos reales. Vea, yo por muchos años me desempeñé como analista de laboratorio en alimentos y a uno le puede llegar, no sé, un, un pescado o le puede llegar a uno un corte de algún cerdo o puede llegarles un pollo entero, ¿sí? Yo tomo una muestra representativa para hacer el análisis microbiológico. Yo no puedo tomar todo el pollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Le tomo una muestra del ala, una porción de muestra del muslo, una porción de muestra de la pechuga. Estoy poniendo un ejemplo, pero lo que dijo una compañera, yo necesito una unidad de medida. Entonces, si yo voy a en una unidad de medida, en este caso serían las UFC, que son las unidades formadoras de colonia para el tema de bacterias, ¿sí? Entonces ya yo tengo una medida, tengo una unidad de medida, perdón. Debo saber si la muestra es representativa teniendo en cuenta que cómo lo voy a analizar, ¿sí? Entonces, si a mí me dice que para analizar Salmonella, que es una bacteria, yo necesito 25 gramos de la muestra, para mí esos 25 gramos, para que mi muestra sea representativa, lo tomo de diferentes partes.
para poder tener una muestra representativa, ¿sí? No lo cojo solo de la pechuga, sino que cojo del ala, ¿sí? Para que represente a quién, al total de esa muestra. Sí me hago entender. El ejemplo sí quedó como un poquito Sí. claro, ¿sí? Sí, profe. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el mar. Yo determino puntos de muestreo, ¿sí? Determino puntos de muestreo y digo, voy a muestrear acá, voy a muestrar a tantos kilómetros, voy a muestrear, ¿sí? ¿Por qué determino cómo voy a muestrear? Porque es que yo no puedo muestrear todo el mar. Imagínense uno muestreando todo el mar. Eso es ilógico, ¿sí? Eso es ilógico. Entonces determino puntos de muestreo. ¿Para qué? Para que me represente el total. Trate de asemejarse a ese total, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre las características, llámense físicas, químicas o microbiológicas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Mire lo que dice acá. Se considera una actividad sencilla. Cualquiera puede tomar una muestra, pero ojo, uno debe estar entrenado, porque es que la calidad de la muestra, si yo no tomo una muestra bien, voy a estar dando un resultado, un resultado de una medición de algo que no es real y que no corresponde, ¿sí? No es real y que no corresponde. Profe, pensaría también que se debe tomar una porción de área determinada y de cierto lugar a cierto lugar debe haber una distancia prudente para tomar las muestras. Sí, sí. Todo eso se determina cuando nosotros vamos a hacer técnicas de muestreo, ¿sí? Cuando nosotros, no todos los muestreos son iguales. Yo les acabo de colocar un ejemplo en alimentos, ¿sí? Pero se los coloqué con una muestra, una porción de muestra, o sea, un pollo que me llevaron al laboratorio. Pero si yo estuviera en la empresa donde está todo, digamos, voy a poner un ejemplo, más pollo, ¿sí? Más pollo que tiene yo no sé cuántos pollos, el sistema de muestreo de ellos pues va a ser obviamente diferente al sistema de muestreo que nosotros estemos manejando, ¿ya? Ya ese Ellos, sería un lote, ¿no? Señor, yo puedo poner sí, otro ejemplo. En la lotes, casa, llamamos lotes, bueno, lotes no, porque es que las unidades de muestra, bueno, nos estamos adelantando, ¿cierto? Las unidades de muestra, primero yo determino cómo va a ser mi tipo de muestreo, ¿sí? Cuando yo determino mi tipo de muestreo, si va a ser a un determinado número de muestras, o va a ser un muestreo aleatorio, o va a ser por lotes, ¿sí? Ahí es cuando yo determino, primero, cómo va a ser mi tipo de muestreo. Por ahí empiezo, ¿sí? Por ahí empiezo. Y de allí, dependiendo a mi producción, si estamos hablando de un sistema productivo, claro está, debo determinar cuántas muestras vendrían siendo esa muestra representativa. No sé si así me di a entender o... Lo que pasa es que eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, primero, lo que como les comentaba, está en el microdiseño, primero debemos afianzar los conceptos, ¿sí? Los conceptos básicos, afianzarlos. ¿Cómo qué conceptos básicos? No, decimos, bueno, ¿qué es un muestreo? ¿Qué es un tipo de muestreo? Esos son conceptos básicos. Entonces, primero debo afianzar esos conceptos para poder determinar, ¿sí? Para ya poder entrar a hacer un muestreo como tal, para ya poder hacer las tomas de muestra. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, chicos? No me dejen sola, no me gusta que me dejen sola en la clase. Sé que hay compañeros que están entrando ahora, sé que hay compañeros que se están conectando hasta ahora. Algunos han tenido dificultades pues con el tema eléctrico, otros han tenido pues
están saliendo de sus trabajos. Sin embargo, la clase queda grabada, ¿sí? La clase queda grabada. Sander, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, Sander. Sander levantó la mano. ¿Tienes algún comentario o pregunta? No, bueno, continuamos. Entonces se considera que el muestreo es una actividad sencilla. Venga y tomemos muestra aquí porque queremos, ¿no? Primero que todo debemos tener personal entrenado. Si no tenemos personal entrenado, pues vamos a desconocer cuál es el tipo de muestra, cómo voy a muestrear, qué cantidad de muestra necesito, ¿sí? Debe ser rigurosamente observada en el proceso de muestreo a fin de que garantice la representatividad de las muestras. Si estamos hablando de agua, por ejemplo, que vayan a ser remitidas al laboratorio para sus análisis, ¿sí? Si esa cantidad de muestras me sirve, ¿ya? Las muestras pueden ser tomadas manualmente o con equipos mecánicos. Eso no sucede para el caso de calidad de aire también. No sucede para calidad de suelos. Hay equipos que los pueden tomar de manera automática, hay equipos que no, que tenemos que hacerlo manual, ¿sí? Y después proceder a ese envío al laboratorio para analizarlos, ¿ya? Hay equipos que son portátiles y podemos hacer mediciones en campo. La mayoría de las mediciones que hacemos ambientales, ya la tecnología nos permite realizar estas mediciones en el campo. Son mucho más eficientes, son mucho más exactas, son mucho más representativas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a que la medición y la calidad de la medición sea más apegada a la realidad. Sander, tienes la mano levantada nuevamente. Sander, te doy la palabra, Sander. Yo no lo escucho, no sé si alguno de tus compañeros te está escuchando. Profe, él activa el micrófono como si fuera a hablar, pero no se le escucha nada. Sí, sí, tiene el micrófono aparentemente allí, pero no. Él dice que si lo escuchamos y no lo escuchamos. Sander, no te estamos escuchando, la verdad. No, voy a contestarle por medio del chat. Yo no lo escucho y tus compañeros tampoco te están escuchando. ¿Tienes alguna pregunta? O no sé si te tocará desactivar el audio y volverlo a activar. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérnosla por el chat si deseas. Entonces, buena elección del sitio y frecuencia de muestreo. A veces no tenemos en cuenta las variables meteorológicas, las lluvias, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo escogemos un sitio cuando hay lluvia? Ah, ok, bueno, dice, profe, la pregunta es si a través de una app móvil podemos realizar un muestreo. Ahora hay muchas cosas. La tecnología, bueno, ha permitido, hay programas, más que una app, hay programas que te ayudan a realizar muestreos. Por ejemplo, imagínese usted una empresa como Cervecería Águila o Bavaria, ¿sí? Haciendo un muestreo todavía de forma manual. Ellos tienen ya programas que les ayudan a saber en dónde van a tomar la muestra, qué cantidad de muestra van a tomar, etc. No sé si así respondí tus preguntas, Ander. María José levantó la mano. Profe, bueno, mi pregunta está también un poco relacionada con lo que dice Sander, y es que justamente sobre mediciones hay aplicaciones pues, para los teléfonos que son Correcto. fluxómetros y sonómetros. Correcto. ¿Qué tanta eficacia cree que tienen? O sea, ¿qué tan confiables son las mediciones que se realicen con ese teléfono desde su concepto, profe?
Bueno, desde mi concepto, puedo decir que a veces no son tan apegadas como lo son los equipos que son diseñados para ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no tienen la eficiencia que tiene. Además, si usted tiene un sonómetro, es única y exclusivamente para eso, ¿sí? En cambio, cuando usted tiene un teléfono, no solamente tiene el sonómetro allí, ¿sí? Tiene cualquier otra cantidad de aplicaciones y eso baja la calidad. Al bajar la calidad, puede bajar la calidad de la medición. Sin embargo, han tratado, ¿sí? Se ha tratado de que este tipo de aplicaciones sean lo más apegadas a lo que puede ser la realidad, ¿sí? Se los digo porque ahora hay aplicación para todo y a veces las mediciones no son tan confiables. Por ahí están preguntando que si se puede. No sé si así quedó la pregunta. Pues tú me estás preguntando mi opinión personal. Pues mi opinión personal es que nosotros utilicemos los equipos que han sido diseñados realmente para este tipo de actividades, ¿sí? A veces ahora, bueno, por la dificultad a veces que estamos en zonas remotas, cuando estamos en sitios distantes, pero para eso están los equipos de mediciones que son portátiles, ¿sí? Los equipos portátiles. Y están siendo diseñados para eso, para que nosotros nos podamos llevar a campo. Ahora la gente todo lo quiere por celular, pero bueno, tenemos que entender también que no todo está diseñado para el celular. No sé si así quedó respondida tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Es que justamente yo también creo que no sea tan confiable justamente y pues usted desde su experiencia ya con los aparatos y demás, quería consultar eso. Muchas gracias, profe. Bueno, Sander nos pregunta que si se puede realizar un monitoreo continuo en una empresa que nos permita detectar algún momento anomalía en cuanto a su objetivo. Vea, en las empresas, en su sistema de gestión ambiental, debe haber un monitoreo continuo, ¿sí? De hecho, los sistemas de gestión son para detectar las mejoras continuas que nosotros podamos tener en cualquiera de nuestros procesos. Los monitoreos ambientales deben sí o sí ser continuos. No es que yo hice las mediciones este mes, pero el otro mes no, me da flojera hacerlas porque eso siempre da lo mismo. No, señor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a detectar anomalías? Las anomalías las detectamos es precisamente de esa forma, haciendo monitoreos. Y los monitoreos deben ser constantes, deben ser continuos, deben ser planificados de esa forma. O sea, no es que yo hago un monitoreo hoy, la otra semana no lo hago. ¿Sí? No sé si se quedó contestada tu pregunta, Sander. Listo, entonces, ya dijimos que una buena elección del sitio y la frecuencia del muestreo, la identificación de los parámetros a cuantificar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a medir? Si es el aire, si es el ruido, ¿sí? Así como la manera de ejecutar el muestreo, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a realizar? Las preguntas que ustedes estaban realizando ahorita, ¿debe ser de manera continua? Claro que sí. ¿Puedo utilizar una aplicación? Pues si no tengo más, tratar de apegarme a eso, pero siempre revisando si esa aplicación que tengo desde el celular es la más eficiente, ¿no? Es la más eficiente. También cómo está mi celular, porque imagínense, si usted tiene su celular y su celular pues no da esa gama como tan alta para poder realizar este tipo de actividades, pues también hay que considerarlo, ¿sí? El inicio de una buena evaluación. Así es como yo empiezo, teniendo en cuenta, haciendo buenas elecciones, teniendo en cuenta un buen diseño del muestreo, ¿sí? ¿Qué tipo de muestreo voy a utilizar y cuál voy a aplicar? ¿Cuál es el que se me ajusta más a mis necesidades? ¿Por qué? El objetivo grande de esto es generar resultados confiables. Necesitamos generar la confiabilidad, ¿sí? Confiabilidad. ¿Cómo aseguramos? Nosotros cuando trabajamos a nivel de laboratorio hablamos de aseguramiento de la calidad. En ese aseguramiento de la calidad se envuelven muchas cosas. Uno, quién está realizando, o sea, la persona, quién está realizando esa medición. Dos, los equipos que está utilizando para esa medición.
o para ese análisis. 3, el lugar donde lo está haciendo, ¿sí? Si lo está haciendo en campo o si lo está haciendo ya en laboratorio, ¿verdad? ¿Qué otras cosas creen ustedes que influyen dentro de ese aseguramiento de la calidad? El medio ambiente, el entorno donde lo está haciendo, ¿sí? Porque es que el entorno va a determinar también si usted lo está haciendo en un espacio seco, en un espacio húmedo, ¿sí? Puede cambiar las características, si hay mucho viento, si no lo hay, ¿ya? Entonces, fíjese cómo nosotros para asegurar que un resultado sea confiable, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, hablamos de la persona, por eso arriba lo decíamos, tiene que ser una persona que esté entrenada para hacer esas mediciones. Hablamos de los equipos que vamos a utilizar, hablamos de el espacio o el ambiente donde vamos a trabajar, ¿sí? Esas condiciones ambientales, si hay humedad, si hay mucha entrada de luz, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar del sitio donde lo vamos a hacer. Entonces, todo factor ambiental tiene un indicador visible. Cuando hablamos de indicador es porque estamos hablando de algo que puede ser medible, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Sí, Luz Helena, Ok, Luz Helena. quería llegar al punto utilizar las fórmulas correctas de acuerdo a lo que vamos a medir. Si es el aire, debe tener una fórmula determinada. Si es el sonido, debe tener una fórmula en decibeles determinada, ¿cierto? O el ruido, perdón, debe tener una Claro. fórmula de... ¿sí? Y pues cada cosa, cada tema para medir debe tener su medición tanto mínima como máxima. ¿Sí? ¿Qué cantidad de dióxido de carbono? ¿Qué cantidad Hablamos de límites permisibles, ¿sí? Hablamos de límites sí, permisibles, podemos hablar de rangos, eso va a estar determinado, mire, y aquí juega un papel fundamental los conocimientos de la normatividad, hasta dónde nos permite a nosotros la norma, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, ¿cuántos decibeles, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos decibeles debemos tener, digamos, en la calle? ¿Cuántos decibeles en casa? ¿Cuántos decibeles en nuestro lugar de trabajo? ¿Sí? Siempre hay unos límites permisibles en cuanto a, pero todo eso va a estar diseñado o todo eso va a estar previsto es teniendo en cuenta la característica del espacio donde lo esté haciendo y cómo lo esté haciendo. Por aquí nos están comentando en el chat. Sander nos está preguntando que si también podemos obtener los testimonios de las personas afectadas en el caso de contaminación auditiva o respiratoria o en caso de contaminación del aire, son muy importantes. O sea, obtener testimonios, eso ya es con respecto a trabajo con la comunidad, ¿sí? Respecto a trabajo con la comunidad, la mayoría de las empresas, sobre todo empresas grandes, por ejemplo, estas que trabajan con carbón, el ferrocarril, etcétera, que generan un impacto ambiental grande, ¿sí? Pero que también tratan con sus actividades de disminuir ese impacto, ¿verdad? La comunidad siempre ha sido algo focal que tienen este tipo de empresas y pues constantemente están entrevistando a las personas que están en el sector para conocer de fuente confiable y de primera mano qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? De pronto nosotros como tal, bueno, a nosotros se nos complica un poquito porque nosotros no estamos en una empresa, ¿sí? Entonces, no podemos tener como esos permisos ni nada, ni llegar a eso. profe, Sí. cierto que hay una película, algo como viejita, donde muestran cuando en la época de la bomba atómica de la Hiroshima, eh, las personas no les, las personas no querían aceptar de que habían nacido personas con discapacidades, con problemas psicológicos,
y no le ponían atención a los lugares donde vertían vertían tanques contaminados a las lagunas y se volvían a las lagunas de oxidación. ¿Es algo así? Yo creo que sí hay una película así. Y viejita. Vea, hay ¿No, una no la cosa y es, conoce? no, no, pero podemos buscar y si conseguimos el link, alguno de tus compañeros y yo podemos buscar, ¿sí? Podemos buscar y este tipo de temas son fundamentales cuando nosotros estamos hablando de la gestión ambiental y cuando estamos hablando de lo que es el medio ambiente. Vea, uno de los factores que ha incidido en el impacto que se está teniendo, sobre todo por el calentamiento global, el tema del deshiele, de de los glaciares, los daños a la capa de ozono, vienen de allí. No creas que solamente afectó la bomba y afectó para eso. No, desde ese tiempo nosotros tenemos las lluvias ácidas, desde ese tiempo se afectó el ambiente, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes recuerdan, hace como 2 o 3 años hubo, hubo un problema con una fábrica, si no estoy mal, creo que era mercurio, y fue hacia, eh, por allá, por Japón, por una de estas tierras asiáticas, ¿sí? Y los vientos lograron, después de un tiempo, dígame, Sí. Eso lo escuché, eso sí lo escuché, fue noticia a sí, nivel mundial. sí, eso fue hace como 3 años más o menos. Eso es reciente, ¿sí? Y los vientos llegaron hasta por acá. Entonces dice uno, ¿cómo así? Sí, que eso se puede, eso se retiene. Vea, el aire es un retenedor. El aire es un retenedor. ¿De qué? Pues de un sinfín de compuestos que están en el ambiente, ¿sí? Sube el gas, el aire caliente sube y obviamente se retiene en las nubes y van a viajar a kilómetros, sí, van a viajar y cuando llegan las precipitaciones a lugares diferentes donde están las nubes, obviamente van a descargar todo ese ácido o lo que tengan en contaminante por medio del agua lluvia. Es por eso que lo llamamos las lluvias ácidas, por eso es que llamamos toda esa afectación que ocurre en cuerpos de agua, ¿sí? Cuando todo eso viene bajando en forma de lluvia, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Pues a los ríos, a los cuerpos de agua. ¿Y de dónde nos vamos nosotros a abastecer? Nos abastecemos precisamente de eso, ¿sí? Entonces, de allí la importancia. Y vea que este tema no es solamente particular, sino aquí en general. Nosotros tenemos que conocer cuáles son los impactos ambientales, para qué nos sirven hacer estos muestreos. Entonces, nos vamos llenando de información que es valiosa para nosotros tener en cuenta y de aplicación. Sobre todo, lo importante aquí es que nosotros esto lo podamos aplicar en nuestro entorno laboral, ¿sí? En nuestro entorno laboral. Yo siempre le digo a los estudiantes que nosotros cuando estamos aquí en estos programas de seguridad y salud en el trabajo, nosotros somos los de toditos, ¿sí? Me incluyo porque, bueno, cuando he estado trabajando, siempre uno se ve muy involucrado en el tema de ser brigadista, de estar pendiente, y nosotros nos ponen todo. El de seguridad y salud en el trabajo es el que toma las mediciones ambientales, es el que interactúa con el personal en recursos humanos, está pendiente de qué es lo que está pasando con los empleados, si está vigilando si se colocan los EPP. Uno es de todito, ¿sí o no? Sí, así es. Uno es de todito. Entonces, acá la idea es que nosotros tengamos los conceptos básicos, los tengamos claros para nosotros poder implementarlos en nuestro lugar de trabajo. Entonces,
no quiero como adelantarme, sino esta es una introducción a lo que será nuestra asignatura y a lo que vayamos a estar trabajando. Entonces, si se dan cuenta, la idea es tener esos conceptos básicos, que es una medición, que es un muestreo, qué importancia tiene, qué tipos hay, qué técnicas, qué equipos son necesarios para tener este buen muestreo y para poder tener unas buenas mediciones de los parámetros ambientales. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, esta introducción fue más que una introducción. Aquí pudimos estar compartiendo diferentes aspectos de la asignatura, pero no solo de la asignatura, sino de la gestión ambiental como tal y de lo que es el quehacer en el ámbito ambiental. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, hasta el momento? Anda, Sander, no te escuchamos. Sander tiene problemas con el audio. Sabe que, profe, a mí me quedó la duda con respecto a que estaban diciendo sobre las aplicaciones de los teléfonos celulares, pero realmente yo consideraría que como no, así como usted dijo, no son aparatos especializados solamente para esa clase de medición en específica, o sea cual fuera el tema. Entonces yo pensaría que esas apps no son las adecuadas ni las determinadas para esa función que le quieran dar, ¿sí? Para eso están cada uno de los equipos específicos, ¿cierto? Que deben tener un rango determinado, deben tener una medida determinada, deben tener límites, deben tener, no sé, eso es lo que se me ocurre porque no creo que un teléfono que sirva para varias cosas al tiempo sea considerado exclusivo o que se pueda utilizar de pronto una generalidad, sí, pero no exclusivo para esas clases de mediciones que son tan específicas. Por eso, tu compañera hizo la pregunta muy puntual y dentro de la pregunta ella decía, ¿usted qué opina? ¿Sí? Y por eso yo di mi opinión y la verdad, lo que acabas de decir, si hay unos aparatos especiales para hacer las cosas, pues obviamente debemos utilizarlos. También entiendo una situación y es que todo este tipo vea, hacer gestión ambiental cuesta, ¿sí? Y usted disculpe que yo lo diga así, pero ustedes lo deben tener en cuenta porque finalmente ustedes también son administradores, ¿sí? Ustedes son administradores también, ¿no? Los que están en ciclo propedéutico y los que no también, todos son administradores, ¿sí? Todos son administradores. Entonces, a nosotros, cuando vamos a implementar un sistema de gestión ambiental, vea, todo eso implica costos. Todo eso implica costos. Entonces, no es barato hacer eso. Discúlpenme un momento. Es más, creo que saldría más costoso utilizar un equipo por salir del paso que comprar un equipo que se va a comprar una sola vez y que va a servir para mucho tiempo de acuerdo al cuidado que le den, ¿cierto? Me salí. Mis disculpas, lo que pasa es que me entró una llamada por teléfono y bueno, ya estamos acá. Entonces, decíamos esa parte de las tecnologías. Hay una cosa que nos sucedió
con el tema del COVID, ¿sí? Y es que empezamos a utilizar todas estas herramientas y estas tecnologías. Entonces es una de las cosas que le agradecemos al COVID. Sin embargo, vuelvo y reitero, hay cosas de cosas y yo no puedo estar diciendo porque de pronto yo hago una medición y estoy diciendo que, uy, tenemos problemas con la calidad del aire y esa medición no es real y no está pegada a la realidad. Entonces puedo tener problemas allí. Luz, ¿cómo estás, Luz? Te doy la palabra, Luz. Bien, profe. Profe, teniendo en cuenta, no sé, está como una dudita. Igual, tengo entendido que estos equipos, para que la medición sea certificada, el equipo tiene que ser también certificado por la ONAC, para que valga y tenga fundamento. Entonces, Bueno, la tecnología como tal en este punto no nos ayuda, no nos da bases para eso. de hecho, bueno, ¿quién es la ONAC? Porque ya Luz tocó aquí un punto bastante importante. Si yo hablo de ONAC, ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, cuando yo hablo de que tengo un equipo, ¿sí? Un equipo que compré, está acreditado, ¿sí? Es porque ya ha sido probado. Y hay algo que yo mencioné ahorita y va con el aseguramiento de la calidad. ONAC me revisa a mí esos aspectos, ¿sí? ¿Quién es el personal que lo está utilizando? ¿En qué lugar lo van a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo son las mediciones? De hecho, hay una normatividad para los laboratorios de ensayo y calibración y vamos apegados con la ONAC. O sea, todos los equipos que nosotros estemos utilizando deben tener su certificado de calibración, por ejemplo, ¿sí? Que me identifiquen de qué rango a qué rango van a ir, que la medición sea la justa, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar nosotros eso en una aplicación de un celular? Apaga y vámonos. O sea, si el celular logra hacer esto, imagínense. Se acaban todo ese tipo de equipos. Entonces, lo que nos comentaba Luz Helena y lo que nos comenta Luz es supremamente importante. Por eso es que yo no puedo utilizar cualquier aparato. Yo no puedo utilizar cualquier aparato. ¿Sí? Muy bueno lo que comentaste, Luz. Si hay un ente acreditador, ese es el nacional, ¿no? ONAC es la Organización Nacional de Acreditación, pero aquí en Colombia, ¿sí? Aquí en Colombia hay otras entidades de acreditación a nivel internacional. Entonces, estamos enmarcados en un tema de normatividad y en un tema de cumplimiento, ¿sí? De lineamientos que han sido normalizados. Cuando yo hablo de lineamientos normalizados es que si yo tengo aquí un sonómetro, pero el sonómetro pudo haber sido fabricado en Alemania, ¿sí? Pero en Alemania va a funcionar de la misma forma que aquí. Eso es trabajar con elementos que estén bajo normas, que estén normalizados, ¿sí? No sé si quedó claro el comentario de la compañera Luz. Sí, profe. Bueno, de Luz Helena y de Luz Lozano, ¿no? Porque las dos Luz fueron las que estuvieron interviniendo en los comentarios. No sé si alguno más Sí, tenga comentarios acerca de la asignatura, de cómo la vamos a trabajar, de qué es lo que vamos a hacer, de cuáles son los componentes de la asignatura. Bueno, normalmente y generalmente lo que les había dicho, bueno, María José levantó la mano. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta, ¿cómo se van a manejar los trabajos, las evaluaciones, los parciales y todo eso, por favor? Bueno, habíamos mostrado un poquito de lo que decía el microdiseño, sin embargo, vamos a trabajar con actividades individuales, trabajos grupales y evaluaciones. Claro que sí, vamos a estar evaluando. Bueno, yo normalmente hago una evaluación diagnóstica para ver cómo estamos, ¿sí? Eso tiene un porcentaje, tiene una calificación. También me gusta evaluar cada unidad temática para que no se nos acumule todo y nos quede así como grande nos quede pesado, por decirlo así. Y no me gusta, no, que en el último seguimiento no, sino realizar una serie de actividades para que nosotros podamos sacar adelante eso. Si son individuales, son individuales. Si son en grupos, pues tratemos de que sean en grupos también, ¿no? Hani, ¿tienes algún comentario?
Profe, y con respecto a la calificación, ¿cómo va a ser? Pues estamos desarrollando calificación cuantitativa porque hubo un problema con la calificación cualitativa y entonces, bueno, se ha seguido haciendo, se va a hacer de manera cuantitativa. Luz, ¿tenías algún comentario? ¿Cuál de las luz? Luz Helena, porque se le Luz. activó el audio. ¿Cuál de las? A Luz Venga, Helena Torres. pregunta. ¿Podemos hacer grupo? O sea, ¿están de acuerdo de pronto con hacer grupo para estar pendiente de actividades y pendiente de fechas, horarios, no sé? ¿Qué opinan? ¿Quién se le mide a hacer el grupo? Si Un la profe grupo, lo permite. ¿cómo grupo? ¿Un grupo de WhatsApp? Sí, en general, de todos. Somos 15 hasta ahora, por lo que veo. ¿Qué Sí, profe, buena posibilidades idea, ahí hay de nos que... comunicamos todos. Sí, pero bueno, yo estaría de acuerdo, pero de pronto ya sería entre el fin de semana y la otra semana. ¿Por qué? Porque les recuerdo que hasta el día de hoy estuvo el tema de la matrícula y todo eso. Entonces, quedarían algunos por el grupo y otros no quedarían en el grupo, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? De pronto yo armaría el grupo de WhatsApp y les mandaría el link por plataforma, ¿ya? Señor, yo propongo lo siguiente. Muy bien. Yo puedo crear el grupo y se puede colocar el link en el foro de Sí, presentación sí, y sí, entramos todos. pues sí, también es válido, eso lo podemos Yo realizar. creo, perdón, profe, yo creo que es mejor que usted lo publique en anuncios porque le sale a todos de